Aleluya al Señor. Aleluya. Oh Señor, que los pueblos te celebren, que los pueblos se aclamen todos juntos. Aleluya al Señor. Aleluya. Aleluya al Señor. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo, pero si muere da mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde, y el que se aborrece a sí mismo en este mundo se guardará para la vida eterna. El que quiere servirme, que me siga, y donde esté yo, allí también estará mi servidor. A quien me sirva, el Padre lo premiará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Espíritu Santo, llénanos de ti. Espíritu Santo, llénanos de ti. Oh Señor, llénanos de ti. Oh Señor, llénanos de ti. Hoy estamos celebrando la fiesta de San Lorenzo, diácono, encargado por el Papa Sixto II. Cuando fue arrestado y llevado al martirio para que distribuyera a los pobres cuanto él tenía, el emperador Valeriano prometió a Lorenzo salvarle la vida si le entregaba los tesoros de la iglesia. Él, reuniendo a los indigentes, le dijo: he aquí nuestros tesoros, que nunca disminuyen y siempre producen. Los encuentras en todas partes. Los látigos, los verdugos, las llamas, los tormentos, las cadenas, nada pudieron contra la fe de Lorenzo. Miren, por esta parte ya estoy cocinado, pueden voltearme. Es como el resumen de su martirio. Y vemos pues como la abnegación, y vemos la valentía, y vemos el coraje, y vemos la fuerza y la gracia que Dios da a los que aman. Y el Señor ya nos ha dicho: no se preocupen qué van a decir o cómo lo van a decir, el Espíritu Santo hablará por usted. Y de hecho, habla por él y da la fortaleza para que alcance esa corona de el martirio, ese segundo bautismo. Ha recibido el bautismo del Espíritu Santo porque ya ha sido elegido entre los primeros diáconos de la iglesia. Y ahora recibe también ese bautismo de la sangre que le había dicho el Señor a los hijos de Zebedeo, ¿no? Bueno, ese bautismo lo recibirán, pero el puesto a la derecha o a la izquierda le toca al Padre Celestial concederlo. Hoy el Señor nos está hablando por medio del apóstol San Pablo de los Corintios que tenemos que ser muy generosos. El Señor ha sido generoso, Jesús ha sido generoso, la Santísima Virgen María ha sido muy generosa, y el apostolado ha sido muy generoso. Para conmigo ha sido muy generoso. Yo le agradezco a este apostolado de los Sagrados Corazones esa generosidad. Si ustedes vieran la generosidad con la que yo también recibía cuando llegaban esos paquetes de libros para poder hacer ese apostolado, mis pies me temblaban, mi corazón palpitaba de alegría y lloraba cuando recibía todos esos regalos, porque ahí en cada librito de esos del apostolado o en cada librito de esos del cenáculo, yo sabía y tenía la seguridad de que ahí en cada uno de esos libritos está una posible conversión. Está una posible conversión de un alma. Y entonces me ha encantado ese apostolado. Aquí hoy nos acompaña un apóstol. Me encanta mucho
ese término que ustedes utilizan o que nosotros utilizamos aquí en este apostolado, ¿no? Los apóstoles de los sagrados corazones, ¿no? Los apóstoles de los últimos tiempos, ¿no? Aquí hay un apóstol también que me ha acompañado y que ha hecho muy bien ese apostolado. Como hemos dicho, está entrenada para ese apostolado. Entonces, por eso sabemos que el Señor sopla y que el Señor inspira, así como esta invitación que se nos ha hecho este día también aquí a este lugar, al centro del país, para representar a Colombia, y qué bueno que también esté aquí la representación de Islas Caimán, en este lugar del Caribe, pero también perteneciente al Reino Unido. Qué bueno que haya esa bendición grandísima para estos lugares, para estas regiones, con ese sí generoso como el de la Santísima Virgen María, con ese sí generoso como el de San Lorenzo, con ese sí generoso como el de el Señor Jesús. Y qué bueno que hayan podido ustedes decir también sí hoy a este encuentro, a este retiro, que es el primer retiro que hacemos aquí en Colombia. Yo les cuento una anécdota. Cuando estábamos un mes antes de Semana Santa, creo que fue el encuentro en México, y cuando yo veía a todas esas personas que venían detrás de la Virgen de Guadalupe, yo inmediatamente empecé a sentir un palpitar y empecé a llorar como un niño, y iba como con 5 personas que me acompañaban porque íbamos a un encuentro con los apóstoles de México, en Ciudad de México, allá ahí cerquita de la Basílica. Y yo empecé a llorar como un niño, así, pero como un niño de esos que les dan pataletas, ¿no? Y me cogían y me consolaban, porque yo no podía contenerme ver cómo la Virgen María, cómo la gente también la ama, pero cómo la Virgen María ama a toda esa procesión que iba ahí. Y entonces voy y después de ser consolado, llego y en un salón que estaba reservado por allí, me encuentro con 500 apóstoles de los Sagrados Corazones. Pues volvió, se reactivó la llama de las lágrimas y de la emoción y de toda cosa. Y cuando veo al padre Héctor confesando en una fila, al padre Teófilo haciendo la exposición o la predicación o ambientando el lugar. Y cuando veo la fila, yo, la que me estaba esperando, pues imagínate, 3 sacerdotes para confesar a 500. Y entonces no lloraba yo porque tenía que confesar toda la gente, sino de la emoción, de la emoción. Y entonces le dije a una de las servidoras, a una virgen consagrada que estaba ahí, que habían 2 vírgenes consagradas, y yo siempre ando con un poncho para estornudar, un poncho para las lágrimas, un poncho para el sudor, para todo me sirve. Y entonces se me olvidó llevar el poncho. Y yo lloraba y lloraba y lloraba a cántaros. Y entonces le dije a la que primero se fue a confesar, que era una virgen consagrada, le dije, voy a sacar como dinero para, cómprame un poncho, como lo venden por ahí, ¿cierto? Como los manticos de la virgen, en fin. Y yo dije, y me llevó dos ruanas que llamamos aquí en Colombia, unas ruanas de la Virgen María. Y lloré con esas ruanas, porque cada persona que llegaba a confesarse yo lloraba y lloraba más el penitente, pero es que esto lo de Dios es grande, lo de la Santísima Virgen María es grande, lo de este proyecto de Dios es grande, lo de esta obra de Dios es magna, por eso se habla que es una obra magna. Pues por eso la Virgen María dijo en Fátima, al final mi inmaculado corazón triunfará. ¿Y por qué triunfará? Pues por todo lo que se está
presentando, lo que se está dando, y así seamos una representación aquí, el Señor hace sus obras. Entonces, por eso, el que siembra con generosidad, recoge con generosidad. Pero el que siembra tacañamente, tacañamente cosechará. Por eso tenemos que ser muy generosos. Por eso el Señor escogió a este gordo generoso. Por eso el Señor escogió a esas voces que son la voz de la Virgen María, que son la voz del Señor Jesús en diferentes lugares, para que anuncien, para que hablen, para que se conmuevan con la obra de la salvación, con la obra de la redención, con la obra de la restauración, de la purificación que el Señor hace a través de su amor, de su misericordia, a través de los refugios de su corazón y del corazón inmaculado de María y del casto corazón de San José. Yo en estas inspiraciones, ese mismo apostolado me inspiró un rosario, el mismo apostolado me inspiró a mí un rosario para esos tiempos. Y fue el rosario de los misterios misericordiosos. Primero me dio los misterios, pero no sabía qué nombre colocarle. Y una persona muy humilde, así como estábamos escuchando ahorita, porque el Señor escoge los más humildes. Y yo dije, pero ¿qué nombre le coloco? ¿Qué nombre le coloco? Ya tenía los misterios, ¿no? Esos misterios basados en ese apostolado, ¿no? Y entonces el primer misterio es la purificación del Padre Celestial, del mundo por el Padre Celestial, a través de la sangre y agua que salen de su costado. A ver, la Divina Misericordia, ¿no? Es la imagen de la Divina Misericordia. Y entonces yo decía, pero ¿por qué nombre? Cuando me dijo, Padre, los misericordiosos, y me puse a mirar y a indagar y a profundizar. Claro, entendía, todos los misterios terminan de esa misma manera. Osos, ¿no? Osos. Misericordiosos, gloriosos, gozosos, dolorosos, ¿cierto? Luminosos, los misterios del rosario, ¿no? Y entonces miraba cómo tenía un significado grande, ¿no? Cómo tenía un significado grande. Y cómo David se echó 5 piedritas cuando iba a pelear por allá con el gigante Goliat. Es el rosario, los 5 misterios. Es el quinto dogma que estamos esperando también de la Santísima Virgen María. Hay 4 dogmas que estamos esperando. El quinto dogma de la Santísima Virgen María, que es el de la corredención, ¿no? María corredentora. Entonces, entonces hablaba yo y pensaba, porque me inspiraba el Señor, de que también debían ser 5 misterios, no esos 4 que ya habían, sino ese quinto misterio, los misericordiosos. Y que en esos misterios misericordiosos estaba también, dijimos el primero, pues la purificación del mundo por el Padre a través de la sangre y agua del costado de su Hijo, porque el querer del Padre celestial, ¿no? El Padre tierno y misericordioso, como lo llamamos en el apostolado. El segundo misterio es la creación de cielo nuevo y tierra nueva. Está en Apocalipsis y está en Isaías. El tercer misterio, lo inseparable, ¿no? Lo inseparable. Si ustedes ven en el apostolado, están los corazones unidos ahí. Ahorita van a conocer el manto, y en el manto es un solo corazón, porque están los corazones unidos ahí ya, el de Jesús y el de María. Seguramente el de José también. Y entonces, ¿cuál es el tercer misterio misericordioso? La redención y la corredención de Jesús y María. Se nombran las dos cosas a la vez y las dos personas a la vez. Redención y corredención. Y Jesús y María. Son inseparables. Tan inseparables que María está hasta las últimas consecuencias allá en la cruz, ¿no? Allá en la cruz. Y estamos hablando de los apóstoles, ¿no? Los apóstoles de este apostolado.
Juan, madre, ella a tu hijo, ella a tu madre, ¿no? Entonces, inseparables ese misterio de la redención y la corredención. Redención de Jesús y corredención de María. El cuarto misterio, eso lo estoy anunciando yo hace ya 12 años, yo 21 años de sacerdocio y, y ya casi 12 en un proceso de conversión. ¿Qué pasó con los otros 10 años? Imagínense, Señor, la Virgen María codió a Jesús el Señor y dijo, hijo, vamos a dejar perder esa verdad. Yo ya había empezado con la consagración al Inmaculado Corazón de la Virgen María, ya había empezado con el Hexemaní, con grupos, con personas, con grupos de oración. Entonces, como quien dice, este nos puede servir. Pues aquí está ese servidor también para la Santísima Virgen María y para el Señor Jesús, pero que ellos coloquen el ingrediente de la gracia, el ingrediente de la conversión, el ingrediente del testimonio. Tienen que colocarlo ellos, porque la voluntad humana, de lo que hablábamos ahorita de Luisa Picareta, la voluntad humana es muy insuficiente, pero la voluntad de Dios es la que hace posible que todo se vaya dando. Entonces, el cuarto misterio es segunda venida de Jesucristo en esplendor y gloria. Es lo que estoy anunciando durante todo este tiempo. Y es lo que está preparando la Santísima Virgen María. Por eso está preparando ese ejército. Así como ustedes aquí, los anfitriones de este encuentro, estaban preparando cuántas personas vienen, qué hay que hacer, cuántas sillas, bueno, la preparación, los preparativos, como el protocolo, digámoslo así. Pues ese protocolo le corresponde a la Santísima Virgen María y a los apóstoles de los últimos tiempos preparar la segunda venida de Jesucristo de esplendor y gloria que viene entre los ángeles del cielo. Nosotros somos los que lo vamos a recibir, ¿no? Y el quinto y último misterio misericordioso, el triunfo y reinado de los sagrados corazones de Jesús, José y María. Díganme, ustedes si no tiene sentido. Tiene sentido, pero tiene sentido en este apostolado. Si uno lo dice por ahí, en otro ambiente, otro loquito. Pero en este ambiente lo entendemos y lo comprendemos. Y el que se enamore del apostolado, lo va a entender perfectamente. Quería tomar esa partecita ahí de San Pablo, el que siembra con generosidad, recoge con generosidad. Y pongan de tacaños y verán que se tiran en todo, ¿no? En el Evangelio se nos dice algo. Yo tuve una fortuna de trabajar aquí en Bogotá y en Medellín, siendo sacerdote de la diócesis de San José del Guaviare. Y trabajé aquí en este sector, en el Kennedy. Yo fui capellán del Hospital Kennedy 2 años. 2 años. Y trabajaba en Roma. Trabajamos aquí en Roma. Esa era la parroquia que teníamos, se llama Santa María del Pilar. Ahí en Santa María del Pilar estuvimos 10 años, los sacerdotes del Guaviare administrando la parroquia, inclusive la levantamos, ¿no? Y pasamos varios sacerdotes, de los cuales yo estuve 2 añitos ahí trabajando, capellán del Hospital Kennedy. Y ahí fue donde aprendí todas esas oraciones que hago, que voy a hacer ahorita. Y esa oración que vamos a hacer por ese tema tan controvertido de todo lo que ha acontecido en estos últimos tiempos, que ha causado tantas muertes, ¿no? Bueno, pero también tuve la fortuna de trabajar en Medellín, en una parroquia, 2 años, muy central, y después en un cementerio, enterrando 14 muertos diarios, como que eso era fijo ahí. Y eso que no era el único cementerio, hay muchos otros cementerios. 14 entierros diarios. Entonces, esta era una de las lecturas de este evangelio, ¿no? De las lecturas.
Y esas lecturas me encantan. ¿Por qué me encantan? Porque la mejor catequesis que uno puede utilizar para la conversión es esa, la de los muertos, ¿no? Porque ahí sí se conmueve uno, ¿no? Porque todos nos vamos a morir, ¿cierto? Y entonces todo eso nos interpela. Ay, tengo que prepararme para la muerte. Como con San Alfonso María de Ligorio, que escribe un libro de 36 capítulos, Preparación para la muerte. Nosotros no nos preparamos para eso, no nos preparamos. Entonces, por eso el Señor dice, en aquel tiempo dijo Jesús, les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo, pero si muere da mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde, y el que se aborrece a sí mismo en este mundo se guardará para la vida eterna. El que quiere servirme, y que me siga, y donde esté yo, allí estará también mi servidor. A quien me sirva, el Padre lo premiará. Entonces, decía un obispo en Medellín, que me recibió en Medellín cuando trabajé en Medellín, Monseñor Alberto Giraldo, que lo recuerdo con mucho cariño. Decía, la mejor lectura para cada momento, de lectura bíblica, ¿no? Para cada momento, para cada ocasión, es la del día. Esta es la del día. Esta es la lectura propia para hoy. ¿Cierto? Tanto la primera lectura, el que siembra con generosidad, cosecha con generosidad. La misma vivencia de San Lorenzo, tenemos que llegar hasta ese punto, como apóstoles de estos últimos tiempos. Todo eso nos puede esperar, pero la esperanza es lo que San Pablo decía, he combatido, he conservado la fe, solo me falta algo, alcanzar la corona, la que no me marchita, la corona de la gloria. ¿Cuál era la corona de la gloria? Que le cortaron la cabeza y resucitar. Imagínense. Pero nosotros nos llenamos de miedo con todas cosas, ¿no? Con todas esas cosas. Entonces, eso hace parte de la lectura de hoy. ¿Y qué hace parte de la lectura de hoy? El que quiera servirme, que me siga. Y miren que esto es voluntario, ¿no? Este seguimiento es voluntario. Donde yo esté, allí estará mi servidor. Y donde esté yo, allí también estará mi servidor. Y a quien me sirva, el Padre lo premiará. Entonces, mejor dicho, lo mejor que puede suceder en nuestra vida es imitar a la Santísima Virgen María. He aquí la servidora del Señor. He aquí la esclava del Señor. El esclavo es el servidor. ¿Qué tenemos que hacer hoy? Servir al Señor. Y tenemos que ser conscientes de que solamente vamos a fructificar cuando entregamos nuestra vida. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo, pero si muere da mucho fruto. Aquí hay que morir, espiritualmente hablando, al mundo, al demonio, a la carne, los enemigos del alma, a los enemigos del hombre, del ser humano. Pero si muere da mucho fruto. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo, pero si muere da mucho fruto. Tenemos que morir al pecado, morir al egoísmo. Tenemos que morir a la incredulidad. Tenemos que morir a la herejía. Tenemos que morir a la apostasía. Tenemos que amar lo de Dios, las cosas de Dios. Tenemos que amar la vida eterna. Tenemos que amar el cielo. Y si cuando uno empieza a vivir todas estas cosas, llora de la emoción y experimenta todas las cosas, como era uno en el cielo, ¿no? Como era uno en el cielo. Ahí sí como quien dice, va para el cielo y va llorando, ¿no? El que se ama a sí mismo se pierde. Y el que se aborrece a sí mismo en este mundo se guardará para la vida eterna. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que hacer una violencia interior. El reino de Dios sufre de violencia. Y el que se hace violencia a sí mismo se conquista. ¿Cuál es la violencia que uno tiene que hacer hacia uno mismo? Ayuno, mortificación, oración. Lo que escuchábamos ahorita. Ay, que esos apostolados y estos llamados y estas devociones son larguísimas. Pero es más largo el infierno. ¿Me entiendes? Es eterno, no se acaba. Entonces, vale la pena reparar
el daño que hemos podido hacernos a nosotros mismos y hemos hecho a los demás con el pecado, con la desobediencia, con la infidelidad, reparando a través de estos regalos hermosísimos que el cielo nos está dando para que nosotros nos salvemos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado a muerte y sepultado, descendió a los cielos, hasta ascendido en el cielo de los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha del Padre Todopoderoso. Desde allí a venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna.